Hola, feliz día para toda mi querida comunidad. Hoy les quiero hablar de un tema muy personal, ¿no? Y contarles un poquito mi historia de vida, de éxitos y de aprendizaje, ¿no? Que creo que puede ser de mucho valor para muchos de ustedes que están siguiendo a la comunidad y quieren conocer un poquito más a la persona que está detrás de estos seminarios, de estas clases, un poco entender quién es Guillermo González, ¿no? Mi historia comienza desde que tengo 10 años. Yo soy hijo de padres cubanos, inmigrantes que tuvieron que huir de su país natal, Cuba, por la situación política. Se refugiaron en un país maravilloso, Venezuela, en el cual nací al poco tiempo de ellos llegar. Pero como se podrán imaginar, mi familia tuvo que literalmente comenzar desde cero, ¿no? Cuando se fueron de Cuba, les quitaron todos sus bienes, por lo tanto solo se fueron con la esperanza de poder descubrir oportunidades y desarrollarlas. Así que esa fue mi formación de familia, ¿no? Luego, a lo largo del tiempo, cuando era muy pequeño, comencé a querer cosas, ¿no? Y la primera cosa que recuerdo haber querido comprar en esa época que mis padres no tenían los recursos fue un Atari, ¿no? Ahí pueden sacar un poco una idea de cuántos años tengo cuando el Atari fue de los primeros videojuegos. Y bueno, yo me obsesioné con el tema, me encantaba y quise uno y se lo pedí a mi papá. Por supuesto, mi papá me mandó a volar, me dijo: tú estás loco, eso es mucho dinero, olvídate de eso, tú no vas a tener un Atari. Mire, yo no sé qué fue más poderoso, si sus palabras de negación o el deseo de tener ese Atari. Pero la realidad es que esa combinación del no rotundo con el deseo de querer tenerlo me motivó a buscar la manera de conseguir lo que yo quería. Y la forma que yo conseguí en esa época fue muy simple. Empecé a lavar carros en el edificio donde yo veía, ¿no? Iba puerta por puerta, iba con mi tobito de agua y me ofrecía para lavar los carros de algunos vecinos que poco a poco vieron que yo trabajaba, que lo limpiaba bien y el negocio empezó a fluir, empecé a ahorrar dinero. Después me di cuenta que si le ponía una pulitura al carro podía cobrar más, lo empecé a hacer, los vecinos empezaron a pagarme más y poco a poco fui reuniendo. Así que un día llegué a mi casa con mi Atari flamante y mis juegos y mi padre enseguida me abordó. Me dijo: ¿de dónde sacaste tú eso? Y mi respuesta fue: anda a preguntarle a todos los vecinos que les he estado lavando los carros durante los últimos 4 meses y ahí está tu respuesta, papá. Mi papá no lo podía creer y fue a validar a casa de algunos vecinos, y cuando los vecinos le hablaban de mi responsabilidad, de que sí, que le habían lavado el carro varias veces, de que les encantaba cómo se lo había hecho, bueno, mi papá tuvo que regresar, una persona que era muy dura en esa época, realmente a felicitarme por haber hecho lo que yo había hecho. Y ahí nació mi primera gran lección de vida, que fue: nunca permitas que un tercero determine tu futuro. Lo que hizo mi padre en aquel entonces cuando me dijo: no lo vas a poder tener porque es mucho dinero, simplemente se hubiese podido convertir en una barrera o en una oportunidad, como realmente se convirtió, abriendo para mí esa realmente idea de que uno puede lograr lo que quiera si se lo propone, si trabaja por él y si lucha por lo que uno quiere. Y ese fue mi primer ejemplo de vida. Luego, a lo largo de mi vida adolescente, realicé diferentes trabajos. Durante el verano, mientras mis amigos iban de vacaciones, yo trabajaba en una librería haciendo todos los paquetes escolares y vendiendo libros y cuadernos para la época de regreso a clases. Y con eso yo, mientras mis amigos estaban de vacaciones, yo generaba dinero para poder tener las cosas que yo quería. Así que sacrifiqué muchas veces mis vacaciones, largos periodos de vacaciones, por trabajar y seguir desarrollando esta habilidad de que con esfuerzo, trabajo y dedicación uno puede lograr las cosas. Y en el tiempo, esa capacidad de reinventarme me fue llevando a diferentes niveles. Los trabajos de verano luego no eran suficientes, así que quise conseguir formas de generar dinero para mi día a día, para mis salidas, para mis rumbas, porque yo era un adolescente y yo quería también rumbear y salir, y por supuesto mi padre estaba negado a cualquier dinero que no fuera realmente lo esencial, simplemente porque él no tenía los recursos y era su manera de controlarme. Bueno, empecé a vender tortas en el colegio, en los recreos. Mis amigos se burlaban de mí, pues yo vendía mis tortas, ganaba plata durante el recreo y reuní. Más adelante me di cuenta que era bueno en matemáticas, entonces empecé a dar clases
de repaso para los que reprobaban las materias durante el año y se tenían que quedar en el verano estudiando. Bueno, empecé a desarrollar un pequeño mercado a los cuales les fui enseñando y les daba clases de matemática durante esos periodos, ¿no? Y así siguió ese proceso de cambio, ¿no? Vean cómo fui evolucionando de un trabajo al otro y poco a poco fui descubriendo mis habilidades, poco a poco fui generando ese dinero que me permitía comprar las cosas que yo quería o disfrutar la vida de la manera que yo quería y de la forma que yo podía. Y así fui. Y en ese proceso de reinvención, más adelante conseguí, a mí me encantaba el deporte, entrenaba, corría, hacía mucho ejercicio. Empecé a trabajar para un gimnasio y empecé a entrenar personas. En esa época estaban muy de moda los gimnasios y empecé a entrenar y dar clases y preparaba gente. Pues, ¿y qué creen? En ese proceso conocí a mi esposa, ¿no? La que ha sido mi pareja durante más de 35 años. La conocí como alumna mía en una de esas actividades deportivas en las cuales me pagaban para conocer chicas hermosas, en este caso mi esposa, de la cual me enamoré, y pues de ahí continuó este proceso de seguir creciendo y descubriendo cosas, siempre con la felicidad de que lo que estaba haciendo en el momento era lo que tenía que hacer, siempre con el orgullo alto de que era trabajo y el trabajo era digno. Así que por más que fuera un trabajo diferente a lo que mis amigos hacían, yo lo hacía con aquella realmente convicción de que lo que yo estaba haciendo era bueno, era para mi bien y era lo que tenía que hacer. Así que así continuó la vida. Luego nos casamos, mi esposa y yo, por supuesto, cuando salí de la universidad. Yo estudié ingeniería mecánica. Nos casamos muy jóvenes, tenía un año de graduado apenas, éramos 2 niños sin dinero. Nos casamos por el amor y empecé a trabajar en una compañía de ingeniería. Ejercía mi carrera, pero el dinero no alcanzaba. Mi esposa quedó embarazada, además al año, los recursos no daban, por lo tanto me tocó buscarme una segunda fuente de ingreso. Y en aquella época se lanzó en Venezuela una compañía que se llama Herbalife y pude empezar a vender productos de dieta. Y como yo había trabajado en los gimnasios y tenía ya una reputación de estar saludable, de ser deportista, pues tenía contactos que pude utilizar para vender los productos y de esa manera crear un negocio que me permitió compensar el poco salario que tenía en aquella época con la necesidad de pagar un parto, pagar todo lo que requiere un bebé. Y así continué y lo hice feliz y fui creciendo y fui aprendiendo. Más adelante se presentó una situación diferente. Aparece una empresa en mi camino que fui a solicitar empleo. La empresa se llama Procter & Gamble y yo apliqué a esa empresa como ingeniero. Mi intención era irme a trabajar a una de las fábricas en ingeniería mecánica, en mantenimiento o en alguno de los procesos técnicos. Y resulta que en el proceso de entrevistas le estoy contando de que yo vendía las merengadas estas de Herbalife y los productos y lo que hice y la red de gente y lo que facturaba. Bueno, cuento corto, la persona que me entrevista me dice, qué locura, yo te quiero a ti en el departamento de ventas de Procter & Gamble. Yo, bueno, pero ya, yo vengo como ingeniero, yo no he sido vendedor formal. Y me dice, ¿cómo que no? Tú montaste un negocio solo, independiente, lo llevaste de cero a facturar una cantidad de dinero que va a estar incluso por debajo de lo que yo te ofrezco al principio. Pero te voy a ofrecer una oportunidad de carrera y te vamos a formar en esta empresa. ¿Y qué creen? Decidí reinventarme una vez más, colgué mi título de ingeniero mecánico, dejé el negocio de Herbalife y decidí iniciar con menos ingresos la carrera en Procter & Gamble en el nivel más bajo de esa compañía, pero con la convicción de que era el camino para formarme a niveles gerenciales, profesionales, porque esa empresa tenía una gran reputación de formar talento. Y fue lo que hice por casi 7 años en esa fabulosa empresa. Y de ahí continué escalando a otras compañías, me fui a Clorox, de Clorox me llevaron a vivir a Colombia expatriado por 3 años y medio, después regresé a Venezuela, estuve en una empresa fabulosa que se llama Empresas Polar. Luego la situación de Venezuela pues se complicó, decidí cambiar otra vez a multinacionales y me fui a una empresa que se llama Kraft. Kraft es una empresa americana, fabulosa, pero mientras estaba trabajando en Kraft apareció otra aún más hermosa que se llama Mars y que fue mi hogar por más de 10 años, ¿no? Mars fue la empresa que cambió muchos aspectos de mi vida porque encontré una empresa donde mis valores personales se conectaron con los valores de la empresa casi que de manera impecable y perfecta.
y fueron los mejores 10 años de mi carrera profesional, en los cuales crecí, aprendí, me formé, pero como todo, a veces las cosas buenas no son eternas. Y mi relación en Mars tuvo que terminar por temas de contrato, no podía seguir expatriado, estaba viviendo en otro país, no había oportunidades en ese momento, no podían pagarme el salario local. Cuento corto, el amor de mi vida laboral me dijo chao y me tuve que ir. Así que me tocó otra vez salir a la calle, buscar oportunidades, cambié de campo, me fui a otras industrias, encontré a Stanley Black & Decker en ese camino y seguí en ese proceso profesional que me llevó a crecer y alcanzar altísimas posiciones de presidente regional, gerente general, manejando equipos de alto desempeño en múltiples países, con niveles salariales de 6 cifras medias, ¿no? Muy sólido, una calidad de vida que alguien que empezó de cero jamás había soñado que iba a lograr. Mi esposa y yo conocimos el mundo, mis hijos se educaron en los mejores colegios internacionales, estudiaron en las universidades que ellos quisieron. Pude desarrollar realmente un camino que cuando empecé sabía que iba a ir a ese camino, pero nunca pensé que iba a llegar tan lejos. ¿Y qué creen? Me llegaron los 50 y empezó la incomodidad del trabajo. Empecé a cuestionarme, bueno, pero ¿qué quiero ahora en esta etapa? He hecho una carrera espectacular, pero me está costando tiempo, me está costando estar lejos de mi familia, me está costando el estrés, incluso la salud. Y empezó esa dinámica de, bueno, ¿ahora qué? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y en ese proceso empecé a descubrir una pequeña actividad que durante la maestría, que no se las había contado, cuando hice la maestría en finanzas, surgió en mí. Cuando hice la maestría descubrí los productos derivados, las opciones. Y desde que hice la maestría me quedó el interés del apalancamiento, de la forma, de la dinámica. Y sobre ese tema comencé poco a poco a estudiar y a conocerlo cada vez más en profundidad. Entonces, después que me gradué de la maestría, hice cursos de análisis técnico, hice cursos de trading, leí cuantos libros ustedes se puedan imaginar. Y en ese proceso, pues continué mi carrera y en paralelo desarrollando un hobby. Luego aparece la pandemia, nos encierra a todos en nuestras casas. Yo entro en una gran crisis existencial por estar encerrado. Estaba en una empresa con un ambiente que no era el que yo quería, no era compatible con mis valores, ni con mi forma de trabajar equipos, ni de ser tratado dentro de los equipos. Por lo tanto, tomé una decisión muy dura, que fue abandonar ese trabajo de altísimo nivel, altísimo rango salarial, para simplemente explorar si podía llevar esta pasión o este hobby y convertirlo en una actividad económica. Así fue como nació mi dedicación al trading y en ese proceso durante la pandemia, algunos amigos que estaban igual desempleados se convirtieron en mis compañeros, a los cuales yo enseñaba lo que estaba aprendiendo, compartía mis experiencias y los ayudaba a ellos en ese proceso también de aprender. Y durante esa etapa bonita, pequeña, cálida entre amigos, de crecer, probar, explorar, muertos de miedo porque estábamos en pandemia, yo no sabía si mis ahorros me iban a durar toda la vida si esto no funcionaba, bueno, cualquier cantidad de dudas, surgió una vocación nuevamente en mí, que es la vocación de enseñar. Y durante ese proceso de ayudar a amigos, mis amigos me incitaron a, ¿por qué no enseñar a otros, Guillermo? Me decían, si tú enseñas tan bien, yo hice este curso, hice el otro curso, y la verdad que lo que tú enseñas es 10 veces mejor que cursos ya formales que tienen tiempo y que con tus habilidades y que tu forma de ser te pueden permitir realmente aportarle mucho a la gente. Y así nació Los Latinos en la Bolsa. Un negocio que hace 5 años exacto decidí lanzarlo a las redes sociales, publicando, formé una compañía, publiqué por primera vez mis anuncios y al cabo de unas 3 semanas apareció mi primer cliente online. Hace 5 años apareció el primer latino en la bolsa oficial que compró el curso y que inició en ese momento con una pequeña comunidad que hoy ya supera a más de 1000 personas que han hecho el curso. Hoy en día las clases están repletas de alumnos de diferentes partes del mundo. Es una comunidad que sigue y sigue creciendo. Ya en Instagram somos más de 30.000 latinos en la bolsa siguiendo contenido, cápsulas de aprendizaje,
todas las diferentes publicaciones que hacemos de los cursos, y ha sido un descubrimiento y una reinvención absoluta de lo que ha sido mi vida. Ahora mi vida se basa en el rato que dedico al trading, en las pocas horas que dedico a dar clase. Ahora tengo muchísimo tiempo para viajar con mi esposa, ir a acompañar, por ejemplo, a mi hija a España. Nos podemos ir 2 meses y estar con ella de manera deliciosa, disfrutar la vida y hacer las cosas que siempre soñábamos hacer juntos como pareja, que ahora las podemos hacer porque ya no se trata solo del dinero, sino tener los ingresos y el dinero, pero también tener el tiempo, la libertad para poder explotar y disfrutar la vida como nos lo merecemos. Así que mi invitación en esta charla un poco larga es a que piensen que la vida es una sola, que la vida se basa en no aspirar a un destino final específico, sino que realmente el disfrute de la vida está en el camino. Cada etapa de mi camino me dio aprendizajes. Yo siempre digo a mi esposa, mira, yo era tan feliz cuando era ese niño de 10 años lavando coches y carros en mi edificio, que este señor de 57 años dando clases, manejando grupos y viviendo la vida de sus sueños. Siempre la felicidad ha estado en cada etapa del camino, porque lo que aprendí desde joven fue que el éxito no es un destino. El éxito es un camino que se transita todos los días. Así que te invito a reinventarte tantas veces como lo necesites y que disfrutes tu propia historia de éxito, que seguro va a ser fascinante de escuchar, y ojalá algunos de ustedes me la puedan contar. Así que éxito, y espero verlos muy pronto en nuestras clases.